Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestro tercer programa de Diálogos con Expertos. El tema de hoy es súper importante, son perspectivas económicas 2021 en el contexto de la pandemia. Y bueno, tenemos a dos invitados de honor, súper destacados economistas, cada uno en distintos campos, pero la verdad les apreciamos mucho. A nombre de AMEDIR, que aquí Mauricio Reynoso también nos está acompañando, y Mau, no sé si quieras también dar una introducción antes de presentar a Gaby y a Toño, por favor. No, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y sobre todo Gaby Siller, bienvenida al programa. Toño Morfín, muchísimas gracias también por acompañarnos. Ya tuvimos el gusto de tenerte en nuestro programa inaugural y recordarles a ustedes, este programa llega gracias a la alianza que tenemos Universidad de Anáhuac, AMEDIR y RH-TV. Adelante, Marta. Efectivamente, nosotros estamos conscientes de que informar es formar, y por eso es que tuvimos la idea de unir esfuerzos a través de la destacada Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, nuestra Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios, y en particular la maestría que tengo a mi cargo, que es la Maestría en Dirección Estratégica de Capital Humano, junto con RH-TV, que su plataforma nos va a permitir llegar a todo Iberoamérica. Entonces, sin más, me voy a permitir presentar a la maestra Gaby Siller, que le aprecio mucho el que nos acompañe, porque independientemente que es una súper gran economista, bueno, en el mes de marzo, que es este programa, pues festejamos el Día Internacional de la Mujer, y qué mejor que una gran economista mujer esté con nosotros en este programa de perspectivas económicas 2021 en el contexto del COVID. Bueno, Gaby Siller Pagasa es actualmente directora de análisis económico en el Grupo Financiero Base. Es miembro de la American Financial Association y capacitador certificado por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la MIB. Cuenta con varias publicaciones en medios especializados y arbitrados. Ella tiene una columna los martes en el periódico El Financiero, y colabora en forma regular en varios medios de noticias financieras y económicas, entre ellas, pues en el IMEF, en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, El Economista y Radio Fórmula. Ha dado conferencias en Estados Unidos, Costa Rica y Polonia, entre otras ciudades. Es profesora del Departamento de Economía del TESM en Monterrey, y su formación es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Finanzas por el TESM, y también la doctora en Filosofía y Administración con especialidad en Finanzas por la EGADE Business School. Gaby, muy bienvenida, y de verdad un honor tenerte, porque independientemente de, te digo, en este mes, creo que todo el mes se festejaremos nos festejaremos nosotras como mujeres en el camino que hemos logrado ya ir ganando poco a poco a través de, yo digo, principalmente la educación. Por eso es que estamos en este programa. Y bueno, también me voy a permitir presentar en este momento al maestro Antonio Morfín, quien también nos acompaña el día de hoy. Actualmente el maestro Morfín es director del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios, el CADEN, y de la Universidad de Anáhuac, México. Como coordinador general de proyectos estratégicos en la Secretaría de Educación Pública, negoció y operó proyectos con financiamiento del Banco Mundial, representó a México ante el Comité de Educación de la OCDE, es autor de numerosos artículos y presentaciones sobre temas de política educativa, finanzas, economía, consultor de la OCDE, el Banco Mundial, la CEPAL y Amafore. Su reciente trabajo versa sobre inclusión financiera de pymes en América Latina como parte del proyecto de financiamiento del desarrollo de la CEPAL. Asesor para The Association of MBAs para procesos de acreditación de escuelas de negocios, imparte clases en temas de economía, finanzas y estrategia en la Universidad de Anáhuac en diversos campus. Estudió la carrera de economía en la Universidad de Anáhuac, México, y cuenta con la maestría en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Bienvenido, Toño Morfín, muchas gracias por nuevamente acompañarnos en este sueño y en este viaje de informar para formar, sobre todo en relación y nuestro enfoque como centrado en la persona como creadora de valor.
Entonces, sin más, te voy a pedir, Toño, si pudieras darnos una introducción sobre cuál es tu opinión, cómo percibes las perspectivas económicas 2021 ante este contexto del COVID y pues principalmente desde el ámbito laboral. ¿Qué nos espera en materia de trabajo? Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Bienvenida, Gaby, me da muchísimo gusto que nos estés acompañando esta tarde en esta plática. Y de veras, pues la verdad, creo que yo por lo menos tengo mucho más interés en oír lo que tú nos vas a decir, así que voy a tratar de ser muy breve. Yo pienso que este año todavía va a estar dominado, sobre todo, pues yo diría que todo el año va a estar dominado por los efectos de la pandemia y por la manera como esta pandemia está gestionada. El tema de la vacunación, qué tan rápido avance, qué tanto se extienda la cobertura, va a ser, yo creo que determinante para poder tener una mayor claridad sobre qué va a pasar con el desempeño de la economía. En este momento hay una enorme incertidumbre sobre los plazos y el alcance que podrá tener la vacunación. Es un proceso de por sí complejo y pues hemos visto que por lo menos con la información de que se dispone, sería muy atrevido decir o aventurar cuáles van a ser los plazos, con qué extensión se va a ir logrando la cobertura. Aún en condiciones óptimas, es muy poco probable, y hablando de condiciones óptimas, pues estoy pensando en aquellos países que han desplegado una enorme capacidad para aplicar las vacunas. Aún en esos casos se ve que el proceso pues no va a ser rapidísimo, va a tomar todavía algunos meses y esto creo que va a marcar el desempeño económico a lo largo de todo el año. En el caso particular de México, si la velocidad de la campaña de vacunación es lenta, como parece que está siendo por lo menos el principio, pues me preocupa que nos vaya a tomar el periodo de aglomeraciones estacionales del Día de las Madres, la Semana Santa, y que podamos tener un tercer ciclo como el que ya hemos tenido y del que parece que vamos saliendo en este momento de contagios. El año también va a estar marcado por la normalización, vamos a decir, del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, la normalización de los flujos de exportaciones y de las cadenas de suministro ligadas a este tratado y las oportunidades que se abren, pues justamente a raíz de los aprendizajes de la pandemia, por la necesidad o la conveniencia que tendrán muchas cadenas productivas globales de relocalizar algunas partes de sus procesos más cercanos a los centros de consumo. Pienso concretamente en la relación comercial entre Estados Unidos y China, que sigue siendo sumamente compleja y que puede dar oportunidad a que algunos procesos se relocalicen en México, aprovechando la cercanía y la certeza que da el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, también no hay que descartar que en la medida en que se desacople el avance de las campañas de vacunación de México con sus principales socios comerciales, se puedan presentar restricciones a la movilidad. Esto no se debe descartar y que esto puede también causar torpeza en el proceso de recuperación. Pienso que también es muy posible que temas que no han estado muy en la agenda pública vayan ganando en importancia también como resultado del propio tratado México, Estados Unidos y Canadá y de la llegada al gobierno de los Estados Unidos de un nuevo equipo al que tiene mucho más interés en temas laborales, que tiene mucho más interés en temas medioambientales, que tiene mucho más interés en la aplicación de políticas de competencia y en la certeza en el cumplimiento de los contratos. Esto hasta ahorita pues no ha sido un gran tema de la agenda bilateral, pero yo anticipo que va a crecer y que va a ser también un factor de incertidumbre. Factor de incertidumbre también importante, desde luego, los múltiples procesos electorales en los que vamos a tener este año.
nuestros legisladores decidieron hace unos años hacer una serie de reformas a la legislación en materia electoral que hacen que concurran en una sola fecha una enorme cantidad de procesos electorales, una gran complejidad del proceso, pero no solamente una gran complejidad del proceso, sino, como siempre, que se concentran tantas decisiones en un solo momento, se pone tanto en juego en un solo momento, pues también es un momento de riesgo. Y en materia laboral, que tú me pedías que lo comentara, bueno, pues yo creo que la gran preocupación que tenemos todos los que vivimos en México es que no se acaba la pandemia, pero a donde la llevamos ahorita, ya tenemos alrededor de 10 millones más de nuevos pobres, tenemos una pérdida importante de empleo formal, si mal no recuerdo las cifras, alrededor de 600,000 empleos formales a lo largo del año, pero eso yo creo que es lo menos importante en términos del mercado laboral. Lo que a mí más me preocupa es el enorme número de personas dedicadas a la actividad informal que no están buscando trabajo, probablemente porque piensan que no lo van a encontrar, ¿sí? Pero que se han quedado sin empleo, que han salido de la población económicamente activa porque no se consideran sujetos de empleo. Por lo menos las estadísticas no los están registrando bien. La tasa de desempleo abierto en México, pues a nadie le alarmaría, no llega ni al 6%, pero la tasa de desempleo abierto en México se calcula a partir de aquellas personas que están buscando empleo y no lo encuentran. Entonces creo que hay manda una señal, pues por lo menos confusa, este tipo de estadísticos sobre lo que está pasando realmente en el mercado laboral. El tema de la inseguridad pública es un tema que nos va a seguir preocupando y que en medio de las condiciones y de las consecuencias que ha provocado la pandemia, pues es un tema que ciertamente creo que va a crecer. Y ya hablé mucho, Gaby, ya te dejo a ti el micrófono. Esto nada más a modo de introducción es lo que creo que son las preocupaciones que vamos a tener que estar atendiendo a lo largo del año. La parte financiera no la veo tan problemática, o sea, el tipo de cambio está fuerte y creo que con episodios de volatilidad se va a mantener fuerte. Está entrando mucho dinero a México y está saliendo poco, estamos importando poco, la economía está muy parada, entonces entra dinero de remesas, entra dinero de exportaciones, se va reactivando poco a poquito el turismo y tenemos un superávit importante en la cuenta comercial. Entonces, va a haber episodios de volatilidad, pero yo creo que la tendencia es hacia que el tipo de cambio se vaya apreciando, por lo menos se mantenga estable, y los precios lo mismo. O sea, vamos a tener un pequeño rebote ahora en abril y mayo, consecuencia de que hace un año, con el parón que le dimos a la economía, los precios colapsaron. Digo, no cayeron, pero prácticamente no crecieron. Y entonces, bueno, pues cuando comparemos los precios en abril y mayo con los del año pasado, va a parecer que creció la inflación, cuando en realidad eso no es cierto, es un efecto puramente estadístico. Y bueno, esos serían mis comentarios iniciales. Gracias. Muchas gracias, Toño, por abrir boca. Y pues justamente cierras con el fuerte de Gaby, ¿no? La parte financiera, pero también pues la parte de economía. También nos gustaría tu perspectiva, complementando a lo que Toño dio como introducción, y sobre todo, ¿qué aprendizajes nos deja el 2020, Gaby? Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación y por sus amables palabras. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues, ¿qué nos deja el 2020? Pues definitivamente una caída en el PIB de 8.5%, la mayor contracción del Producto Interno Bruto desde la Gran Depresión en 1932. Y pues inclusive, pues antes en México como que teníamos como referencia la crisis del tequila de 1995, cuando el PIB se había contraído 6%, pues ahora como que eso parece que queda atrás, más bien es la crisis, ¿no?, del 2020. Y si bien definitivamente que el coronavirus afectó muchísimo a la actividad económica, particularmente en el segundo trimestre, no podemos decir que solamente fue el coronavirus, porque desde el 2019 México ya venía con una caída en el Producto Interno Bruto pequeña, pero finalmente una caída, y entonces, bueno, pues este declive se hizo todavía más pronunciado con la crisis del coronavirus,
que además, bueno, pues en el caso de México no hubo una política fiscal contracíclica que detuviera las caídas en el PIB, como sucedió con otros países, y que sentara las bases para una rápida recuperación. Entonces, son esos tres factores los que propiciaron esta caída de 8.5, el coronavirus, el declive que ya venía en la economía mexicana y la falta de una política fiscal contracíclica. Y esto lo menciono porque también de alguna manera nos dice, bueno, pues hacia adelante, ¿qué se espera? Una lenta recuperación económica, desafortunadamente. Y me atrevería a pensar, hace un momento, bueno, pues Toño estaba diciendo de las remesas que han entrado a nuestro país, que el año pasado, por primera vez en la historia, sumaron 40,000 millones de dólares. Las exportaciones, que en la última parte del año también se recuperaron rápidamente. Probablemente, si no hubiéramos visto esa recuperación en las exportaciones y este nivel máximo histórico en las remesas, pues probablemente la economía mexicana hubiera caído alrededor de 10.5% en lugar de 8.5%. Para este año se espera que sea precisamente el sector externo el que impulse la recuperación económica y bueno, pues nosotros en Grupo Financiero Base vemos que puede haber un efecto rebote del Producto Interno Bruto que pueda crecer entre 3 y 3.8%, que pues de ninguna manera es suficiente para resarcir la caída del año pasado. Y bueno, pues también viendo los indicadores económicos del consumo, que a noviembre, que es el último dato disponible, que lleva 12 meses consecutivos con caídas anuales y que se espera que probablemente hasta abril y también por efecto de comparación empiece a mostrar un incremento. Y bueno, pues inversión fija bruta también en noviembre, 22 meses consecutivos con caídas, pues esto nos hace pensar que no solamente se ha afectado el crecimiento de corto plazo, sino también el de largo plazo. Ustedes saben que, bueno, pues el crecimiento económico de largo plazo está relacionado con los niveles de inversión y si llevamos 22 meses consecutivos con inversión fija, es decir, maquinaria, equipo, construcción, a la baja, pues la verdad es que no hay forma de regresar a los niveles del 2% que presentaba antes en promedio de crecimiento a la economía mexicana si no se hace algo más. Y bueno, pues todo parece indicar que va a seguir la política de austeridad, por lo que pues si asumimos un efecto rebote 3.8% este año y que después sigamos creciendo a tasas probablemente de 1.5%, pues bajo un escenario central nos va a tomar 5 años recuperar el Producto Interno Bruto que teníamos antes de la crisis del coronavirus. Ahora, este 3.8 se escucha como un crecimiento muy alto, pero no es más que un efecto rebote, porque inclusive, pues esto se traduce en pequeños crecimientos trimestrales. Y bueno, pues además en la economía mexicana, pues hay muchísimos riesgos, ¿no? Ya lo vimos, pues hace apenas un par de días que se dieron los apagones en algunos estados del país, la escasez de gas natural y entonces, bueno, pues todo esto empieza a restarle al crecimiento económico y además a generarse una mayor incertidumbre. Hay que recordar que cualquier economía funciona cuando hay una buena sincronización, ¿no? Funciona a base de confianza. Y yo lo veo mucho como si fueran, no sé, en un cruce de avenidas que van carros y entonces pues saben que hay un semáforo, se tienen que detener y luego el otro va, ¿verdad? Y entonces están acostumbrados a ir a 100, 120 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa si de repente el semáforo se descompone y dos carros chocan fuertemente? Algo así es como lo del coronavirus, un choque externo. Pero además no hay alguien que vaya y arregle el semáforo y que nuevamente genere esa confianza de que puedan ir a esa velocidad. Pues se van a tardar muchísimo. Otra vez los carros en ir a esa velocidad de cruce, van a ir con cautela y pareciera que así está sucediendo ahorita en la economía mexicana. Los consumidores con cautela, algunos porque han perdido su empleo, porque han visto disminuidos sus ingresos y otros simplemente pues porque si ven que su vecino de al lado y de enfrente ha perdido el empleo o tiene menores ingresos, pues entonces todo esto empieza a generar como que no compres tanto porque no vaya a ser que algo suceda con la economía. Y bueno, pues más aún si hablamos también de una crisis sanitaria en donde como que no se le ve fin, ¿no? Esto también, pues no sé, en otros países se ha hablado que la recuperación puede ser más rápida por el proceso de vacunación y en México estamos viendo que el proceso de vacunación es bastante lento. Entonces, como que le vamos agregando cosas, ¿no? A los riesgos y estos riesgos se traducen en una mayor cautela y esta mayor cautela pues es como estar jugando a los congelados donde nadie se mueve hasta no saber qué es lo que va a pasar. Y bueno, pues en términos de empleo, pues sí, desafortunadamente el año pasado se perdieron pues 12.5 millones de personas salieron del mercado laboral, esto de acuerdo a la encuesta más amplia de empleo que tiene el INEGI, y luego algunos recuperaron su empleo,
Lo malo es que la mayor parte de los que ya recuperaron su empleo, pues lo hicieron en condiciones de informalidad, como hace rato mencionabas, o también en subocupación, es decir, con trabajo de medio tiempo o con ingresos menores de los que tenían antes. Y entonces, pues todo esto va afectando la dinámica familiar, la dinámica inclusiva, pues también de la economía mexicana. Y bueno, pues, ¿qué esperamos del empleo? Que se va a ir recuperando también de manera bastante lenta, pero inclusive si vemos, bueno, pues si las empresas tienen miedo de lo que vaya a pasar, pues también van a seguir siendo cautelosas de contratar un mayor personal. Y aquí, bueno, pues sabemos que está en la fila, pues la reforma del outsourcing, en donde pues esto también genera mucho miedo. Dijimos hace un momento que pues espera que sea el sector externo el que impulse el crecimiento económico, particularmente con la manufactura. Y en la manufactura es donde se contrata a la mayor parte de personas bajo este esquema de outsourcing. Entonces yo me imagino que ahorita pues ha de haber empresas que están viendo así como que a ver qué es lo que va a pasar, porque bueno, pues esto va a afectar a mis costos y entonces esto pues genera la idea de una posible W en la recuperación del empleo. Esto es porque cayó, empezó a recuperarse, pero pudiera volver a caer. Obviamente no tan fuerte como lo hizo en el 2020, pero volver a caer. Y finalmente, pues todo esto genera como un círculo vicioso en la economía mexicana. Otros de los riesgos, pues también, ahí está ya la aprobada por la Cámara de Diputados reforma a la industria eléctrica, que va a generar, pues probablemente mayores presiones inflacionarias, presiones también en las finanzas públicas. Está la propuesta del impuesto único, la impuesto por única vez a las grandes fortunas, y así le vamos agregando cosas, ¿no? Parece que es una lista infinita de riesgos, mientras que por el otro lado, pues no se ve tampoco como que una luz al final del camino en la pandemia, al menos en el caso de México. Entonces, ¿a quién le puede ir bien este año? Pues siempre hay oportunidades, pero creemos que será el sector exportador el que pueda generar el mayor crecimiento económico en México. Para las exportaciones se estima un crecimiento este año alrededor del 18%, precisamente porque el 80% de las exportaciones mexicanas van hacia Estados Unidos, país que pues aplicaron los dos tipos de estímulos monetarios y fiscales, y que ahí sí están viendo una recuperación en V, ¿no? Prácticamente en su Producto Interno Bruto. Y bueno, ya no los aburro mucho con la plática hablando de la parte financiera. Tipo de cambio, pues más bien reacciona a todo lo que sucede en el exterior, y el tipo de cambio, la verdad es que pues cuando hay optimismo, que no sé, a nivel global, pues que ya se aprobaron las vacunas, ya empezó el proceso de vacunación, hemos visto disminuciones en el tipo de cambio, y esto es precisamente porque ese optimismo hace que, bueno, pues los inversionistas a nivel global muevan sus posiciones de inversión buscando activos con mayor rendimiento, aunque tengan mayor riesgo, como en el caso de la economía mexicana. Pero también, bueno, pues en contra juega un poco la mayor percepción de riesgo que se tiene sobre México, y los últimos días, pues lo que hemos visto es que las depreciaciones han estado pues muy relacionadas sobre lo que está ocurriendo en México. ¿Qué creemos que vaya a pasar con el tipo de cambio? ¿Quién sabe? Bueno, no es cierto, yo sé que no esperaba que dijera esto, sino más bien, pues vemos tres escenarios que pudieran ocurrir, ¿no? Bajo un escenario central que está entre 20.50 y 21.50 pesos por dólar, en donde sigue la percepción de riesgo sobre la economía mexicana, pero que esto se puede combinar a lo mejor un poquito de optimismo a nivel global, un escenario pesimista que pudiera empezar a cocinarse, donde pues la Fed habla de retirar estímulos, que bien raro, porque la Fed ha dicho en repetidas ocasiones en Estados Unidos que no va a retirar estímulos, pero el mercado está apostando a lo contrario, ¿no? Que ya va a empezar a retirar estos estímulos, y entonces esto presiona al alza el tipo de cambio. Y el escenario optimista, que todos quisiéramos que se diera, pues ya es de una menor volatilidad y un tipo de cambio cotizando entre 18.50 y 19.50 pesos por dólar. Y fíjense, inclusive el tipo de cambio, cuando todo estaba así medio tranquilo, como que no sabía qué dirección tomar, por eso alcanzamos un mínimo en este año de 19.55, y luego parecía detenerse hacia pues los niveles, perdón, 18.55, y luego ya se detenía hacia los niveles hacia arriba de alrededor de 20 pesos por dólar. Y ahorita pues lo que estamos viendo es que pues hay muchas presiones al alza sobre el tipo de cambio, y probablemente que hay una mayor probabilidad de que el tipo de cambio se siga ubicando entre 20.50 y 21.50 pesos por dólar. Perdón, el nivel mínimo de este año es 19.55, ya entre tanta volatilidad,
me robé. Sí. Yo veo a Toño con ganas de preguntar, porque como buen economista ya se picó y según él se tenía que retirar otro programa, pero adelante, Toño. Pues sí va a pasar eso, me temo que sí, con mucha pena y mucha tristeza me voy a tener que retirar en breve porque se nos empalmaron aquí las agendas. Pero sí, yo coincido mucho con lo que dices tú. O sea, yo, sobre todo este último punto, yo veo mucha incertidumbre con el tipo de cambio y mucha volatilidad. Pero sí veo un tipo de cambio más bajito que el que tú pronosticas como escenario base para el año, simplemente porque la economía está echada, está parada. Y pues, ¿con qué compras dólares si no es con pesos, no? Bueno, me preocupa mucho y me parece interesante, sobre todo el tema del empleo, ¿no? Que ya lo mencionabas tú. Y también el tema de los estímulos fiscales a los que hacías referencia. Fíjate que a mí me gustaría mucho conocer tu punto de vista. Los países en los que ha habido fuertes estímulos fiscales, si tú ves los pronósticos que trae las grandes organismos multilaterales de crecimiento para el año que entra, para este año, perdón, mi mente todavía está en el 2020. Para este año todavía en muy pocos casos anticipan un crecimiento que recupere lo perdido en 2020, ¿sí? En todos los casos nos vamos a quedar cortitos. México no es ni con mucho el peor caso en cuanto a recuperación, según los pronósticos, por lo menos del Fondo Monetario Internacional. Pero sí hay una gran diferencia, porque muchos países se han endeudado de una manera muy importante para apoyar a las empresas y para apoyar el empleo, con esta expectativa de que la recuperación va a ser más rápida y de que las empresas van a estar en mejores condiciones de aprovechar el momento en el que la economía se empiece a normalizar, ¿no? Pero no deja de haber una gran incertidumbre sobre el tema. Y la gran pregunta es, pues tú cómo ves, o sea, cómo ves estos programas de apoyo que han implicado en algunos casos tomar enormes deudas que se van a tener que pagar de alguna manera, ¿no? Y cuando hay toda esta incertidumbre sobre el resultado final, ¿no? Yo no estoy diciendo que lo que hicimos en México me parece tampoco una gran gestión de la crisis desde el punto de vista de política económica, ¿eh? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que estamos ante un experimento que va a ser muy interesante ver y contrastar lo que pasa en México, que por lo menos para el 2021 no se ve que el crecimiento que vamos a tener en México se compare tan desfavorablemente con el que van a tener otras economías del mundo, ¿sí? Y luego, pues la factura, ¿no? La factura que unos la van a tener que pagar y otros no, pero a lo mejor no la vamos a pagar con deuda pública, pero sí con un crecimiento más torpe en los años que siguen. Esto sin hacer referencia al tema de la inversión, que desde luego estoy completamente de acuerdo contigo. Nuestro crecimiento para los próximos años está muy comprometido por bajísimos niveles de inversión, tanto pública como privada, y para acabarla de amolar, la poca inversión pública que hay está siendo una inversión que va a ser seguramente muy improductiva. Por lo menos ese es el pronóstico más generalizado. Entonces, todavía le podemos quitar al monto de la inversión pues todo lo que realmente para efectos, digamos, macroeconómicos y de creación de riqueza, pues no es propiamente una inversión, porque un proyecto no rentable, pues no. Pero en fin, ¿cómo ves, Gaby? Fíjate que, bueno, ya ves al inicio de la crisis del coronavirus, pues todo el mundo tuvimos que cambiar nuestros pronósticos porque pues no veíamos venir una pandemia, sí, ¿no? Al momento que se declara que es una pandemia, pues ahí es donde vimos todo el mundo recortando sus pronósticos y demás. Y para el caso de Estados Unidos, me voy a quitar los lentes porque se están reflejando, para el caso de Estados Unidos se preveía una caída del 8% en el Producto Interno Bruto, pero echaron a andar pues toda la maquinaria, tanto de política monetaria como de política fiscal, y finalmente vimos una caída de 3.5%, súper endeudados, por supuesto, aplicaron el 19% de su Producto Interno Bruto en estímulos fiscales. Entonces, los estímulos funcionaron, definitivamente que sí, a lo mejor no completamente, esto se ve reflejado en los niveles de ahorro. En Estados Unidos el consumo
terminó el 2020 con un ligero incremento, pero también con niveles de ahorro más altos. ¿Esto qué significa? Que las personas que recibieron estímulos, una buena parte los guardaron, ¿verdad? ¿Y por qué los guardaron? Porque, pues, ante la cautela de la pandemia y de la crisis económica. Ahora México, pues, no es Estados Unidos, no tenemos el mismo espacio fiscal, ni tenemos el mismo tamaño de economía. Sin embargo, pues, siempre cuando se da una crisis económica, pues se tienen que aplicar las dos políticas porque no son sustitutos, son complementarios. Entonces, lo que hemos visto es que el Banco de México, pues, ha estado recortando la tasa de referencia, ha puesto medidas de liquidez para un mejor funcionamiento del sistema financiero mexicano, pero todas estas inyecciones o medidas de liquidez, pues creo que no alcanzan su potencial porque falta esta parte de la política fiscal. Y bueno, pues el gobierno ha dicho que prefiere la austeridad y de alguna manera, bueno, pues en esta disyuntiva que tenían de me voy por la austeridad y que salgan bonitas las finanzas públicas para la foto de las calificadoras o me endeudo más, pues se van por el lado de la austeridad y hasta ahorita pues ha dado resultado porque no se habla de mayores recortes a la calificación crediticia. Pero ¿qué se podía haber hecho al interior? Sabemos que hay grandes proyectos de infraestructura en esta administración, que está Dos Bocas, está el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, y creemos que, bueno, sobre todo lo que tiene que ver con Dos Bocas y el Tren Maya, que se podían haber dejado a un lado, ¿no? Para esos recursos, utilizarlos, si no se quería un mayor endeudamiento, utilizar estos recursos, y esto no lo estoy diciendo yo, en realidad el año pasado en una de las minutas del Banco de México, así lo expresó uno de los miembros de la Junta de Gobierno, diciendo, bueno, hay que reorientar recursos si no se quiere un mayor endeudamiento, que tampoco creo que hubiera sido malo el mayor endeudamiento, sobre todo porque es lo que hemos visto a nivel global, y bueno, pues aunque el Fondo Monetario Internacional hace tiempo haya recomendado a México no sobrepasar esta razón de 50% de deuda sobre PIB, pero pues era un tiempo extraordinario, no me imagino algo más extraordinario que una pandemia. Entonces, uno, se podían haber reorientado recursos, sobre todo pensando que, bueno, en el caso de Dos Bocas, pues no tiene una rentabilidad muy alta, ya hay 6 refinerías en México, más bien ese dinero se podía haber utilizado de otra forma, y bueno, pues si no se quería reorientar recursos, pues entonces hubiera sido mejor tomar un endeudamiento, estaba la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, y esto hubiera provocado menores caídas en el Producto Interno Bruto y que se recuperara más rápidamente la economía mexicana. También, aunque no es comparable porque Estados Unidos es la economía más grande del mundo, pero el año pasado terminó cayendo solamente 3.5%, que es muy poco respecto al 8% que se estimaba, y se estima que este año se puedan recuperar a una tasa del 5%, es decir, los estímulos funcionan, pero también hay que ver qué tipo de estímulos. En el caso de México, lo que se aplicó fue 0.5% del Producto Interno Bruto, una buena parte fue crédito a la palabra o estas pequeñas transferencias, y aunque definitivamente es bueno ayudar a personas que están en vulnerabilidad, pues también hubiera estado bien apoyar a las empresas de los sectores que se estaban viendo más afectados, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, porque inclusive pues ahí hay hasta un efecto cascada, ¿no? Y se sintió algo así como, pues, ¿quién va a ayudar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y entonces, esto sobre todo es lo que genera la idea de una lentísima recuperación para la economía mexicana. Qué bueno, que muy completa la respuesta de Gaby, considero, no sé si tengas algún comentario, Toño, sino para darle la palabra a Mauricio. No, me parece excelente lo que has dicho, me parece, digo, sí hay como este saborcito, ¿no? Entre todos los que pues le damos el seguimiento a la economía, de que se podían haber hecho algunas cosas que no se han hecho, ¿no? Reconociendo, como bien lo dice Gaby, qué bueno que se apoyó a la gente más pobre, es la que sufre más siempre en estas cosas, qué bueno que se le dio apoyo a la economía informal, que es donde estuvo el golpe más duro. Pues todo eso es muy de reconocerse, pero el tamaño de la respuesta fiscal es, dada la envergadura del golpe económico que se ha recibido este año, el tamaño de la respuesta fiscal pues es realmente insignificante. Ahora, es una respuesta fiscal, qué bueno que algunas personas recibieron y están recibiendo estos alivios, eso desde luego siempre se agradece, pero pues vamos a ver,
¿no? Yo creo que hay como la palabra del momento, las palabras del momento son la incertidumbre y la enorme complejidad del momento que estamos viviendo, ¿no? Pero sí, si de algo sirve la brújula económica, pues ahorita apunta a que la recuperación de la economía mexicana no va a ser una recuperación rápida, que vamos a tardarnos un tiempito en llegar al nivel del Producto Interno Bruto que teníamos a finales de 2018-2019, y pues así está, ¿no? Así estamos. Gaby, muchísimas gracias. Yo me voy a tener que despedir, me da muchísima pena. Tengo otro grupo esperándome hace unos minutitos, y la verdad es que mi preferencia personal estaría por seguir conversando aquí contigo y oyendo tu punto de vista. Me interesa muchísimo y te agradezco muchísimo de veras tu tiempo y tu atención, ¿eh? Y te dejo pues aquí en las mejores manos. Gracias, Toño. Gracias, Toño. Y me gusta Gracias, Toño. Pues ahora sí, gracias, Toño. Nos estamos viendo después. Bye. Bye. Bueno, Gaby, pues justamente Mauricio ya está pues muy atento a realizar sus preguntas, porque es de verdad aprovechar a una gran economista, te vuelvo a repetir, en este mes de marzo, una gran economista y una gran mujer, una gran profesional. La verdad, gracias por aceptar. Y Mauricio, todos tuyos los micrófonos. Adelante. Oh, pues muchísimas gracias. Mira, ya prácticamente estamos llegando al final del programa, Gaby. Así que lástima que se tuvo que ir Toño, porque los he estado escuchando con muchísima atención. Y la verdad, hay una mezcla ahora, me quedo con una mezcla de sentimientos, preocupaciones y también pensamientos, porque se confirma mucho de lo que escuchamos en el entorno, en el ambiente, con colegas tuyos, etcétera, ¿no? Son muchos más los factores preocupantes que los no preocupantes. Y yo quisiera que para despedirnos hoy en el programa, nos hicieras el favor de darnos algún toque positivo, si es que hay algo rescatable. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede estar en nuestras manos? Lo dijo muy bien y me ganó las palabras Toño. En un mundo tan incierto, complejo, el famoso mundo VUCA a plenitud en su máxima expresión, pero particularmente en México hay una serie de factores diferentes a lo que es el VUCA en el resto del mundo, que lo hacen todavía más VUCA de lo que debería haber sido, incluso por el mismo fenómeno COVID. ¿Hay algo que se vea desde las perspectivas económicas, sociales, de empleo, que digas, bueno, no estamos tan mal, y si seguimos por este camino y logramos esto, podríamos tener un escenario mucho más positivo de lo que hoy casi todo el mundo coincide para el final de este 2021, que no es nada halagüeño? Bueno, en primer lugar, pues pensar que no ha sido la crisis más fuerte que ha vivido México en toda su historia. Y México, bueno, pues antes veíamos crisis cada 6 años, ahora no. Y entonces, pues también podemos salir, ¿no?, de esta crisis económica, como hemos salido de otras crisis económicas también. Y en México yo creo que se tiene la fortuna de la calidad de la gente, ¿no? Sobre todo que como que siempre buscamos salir adelante. Hace poquito, en una conferencia con el presidente del Consejo del Grupo Financiero Base, Lorenzo Barrera, decía ahí, porque pues ya sabes, todo el mundo así como que no, pues está como que pinta muy mal la economía para este año, y decía, bueno, bajo un escenario muy malo, pues hay quien llora y hay quien vende pañuelos, ¿no? Entonces, ¿de qué lado estamos nosotros? Obviamente, pues no puedo yo decirles a cada quien qué tipo de pañuelos vender o qué hacer, pero definitivamente se irán mostrando oportunidades. ¿Qué nos ha dejado el 2020? Pues que pues afortunadamente vamos a ir poco a poco saliendo de la pandemia. Creo que también en el caso de la economía mexicana, que somos como emprendedores natos, esto también puede ayudar. Y desde el punto de vista política económica, sí hay cosas que se pudieran hacer, pero creemos que, bueno, pues esto de la política de austeridad que va a seguir, y que entonces no van a aplicar esta política fiscal contracíclica, sino más bien que va a venir del sector privado la respuesta, y probablemente muy diferenciada dependiendo de las empresas, y también esta respuesta por parte de los consumidores, ¿no? Como que nosotros mismos podemos generar como que esta fuerza de,
pues a lo mejor ir bajando poco a poco la cautela, porque inclusive pues la cautela que nosotros mismos generamos, no sé, lo voy a decir por ejemplo desde mi casa, desde mi familia, no compres nada porque no sabes qué es lo que le va a pasar a la economía, ¿verdad? Pues si todos los hogares mexicanos pensamos así, de veras que nosotros mismos detenemos a la economía. Entonces es poco a poco que vayamos viendo y que en la medida de lo posible vayamos bajando esta cautela y que pudiéramos también pues generar un mayor crecimiento económico, aportando nosotros cada quien nuestro granito de arena. Muchísimas gracias. Quería yo que nos quedáramos con un no tan mal sabor de boca, que ha sido una extraordinaria conversación, de verdad. Haber tenido a Toño y a ti, Gaby, hoy, Gaby y Toño, ha sido muy enriquecedor, una gran conversación. Se han tocado en un muy breve tiempo muchísimos de los aspectos que hoy nos ocupan y nos preocupan, pero quedarnos con esta perspectiva, yo me quedo con el mensaje de vayamos gestionando la cautela, como bien lo dices, tanto a nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel individual, vayamos viendo cómo se van dando las cosas, pero no seamos nosotros los que detengamos la economía, sino al contrario, hagamos lo necesario por ser el motor que la economía requiere para una rápida recuperación dentro de las circunstancias que hoy enfrentamos, ¿no? Pues eso es mi parte, Martita, pues que estamos llegando sí, ya casi al sí, cierre. estamos llegando al final, pero no me quiero quedar con las ganas y justamente retomando lo de el Día Internacional de la Mujer, de una opinión de Gaby con relación al bono demográfico femenino. Sabemos que ya el bono de los jóvenes ya no es tan útil porque ya estamos todos más grandecitos y de hecho la expectativa de vida es todavía mayor. Entonces yo lo que observo es que hay mucha oportunidad para la mujer de incursionar justamente al ámbito laboral y que no se está aprovechando ese bono demográfico de mujeres. Y ya con eso ya te dejo, le pido a Mauricio que cierre el programa, pero sí me inquieta esta opinión tuya. Decir una última cosa, yo creo que hay que aprovechar también lo bueno que ha traído la pandemia. Que exacto, tomar cursos de muchas cosas y entonces pues podemos seguirnos capacitando, ¿no? Yo creo que pues verle el lado bueno, como decías, Mauricio, no quedarnos con algo negativo, sino ver qué es lo bueno que puedo hacer y entonces, bueno, pues si tengo algo de tiempo libre, busco los cursos, busco estas conferencias que están grabadas e irme capacitando y entonces voy preparando y esto también me va a ayudar para saber cómo gestionar mi propia cautela y poder ayudar a la economía mexicana. Exacto, es... Sí, justo, y por eso decía del bono demográfico de la mujer. Sí, por la parte del emprendimiento, ¿no? Que yo creo que hay mucho camino por apoyar desde el punto de vista del emprendimiento y aprovechando este bono demográfico creo que eso también de los aprendizajes que nos deja esta pandemia, ¿no? Que de alguna manera el trabajo, ahora ya como están trabajando los señores en casa, también pues se están dando cuenta de que el trabajo de la mujer también debe de tener un valor y si esto le aunamos que pudieran generarse otro tipo de iniciativas por parte de la pareja, pues incursionar más en la parte productiva para el beneficio de la economía. Y sobre todo, te digo, yo creo que lo que te dijo tu director financiero, el presidente del consejo, de que hay que ver cómo, ¿no? Si o te pones a llorar o te pones a hacer pañuelos, ¿no? Yo creo que esta actitud de ver las oportunidades y no estarnos lamentando en lo malo que nos está pasando es una muy buena recomendación. Pues muchas gracias, Gaby. Mauricio, sí te dejo ahora sí a ti. Perdón por la incursión pero quería ver la opinión de Gaby en cuanto a esta parte de la mujer dentro del sector económico, que yo, desde mi punto de vista, que no soy economista, soy psicóloga, pero mi percepción y de alguna manera los datos lo dicen, ¿no? Que no está tan equilibrada como debiera estar en la parte de su contribución al PIB.
No, hombre, y podemos, yo creo que hablar todo un programa, ¿no? De eso, hay muchísimas cifras, pero perdón, otra vez le quité la palabra a Mauricio, ya no voy a hablar, perdón. No, por favor, adelante, no, estamos aquí para escucharte a ti, no a nosotros. Así que sí, adelante con tu conclusión, me encanta la idea. Que, bueno, pues sí, la mujer fue muy afectada, sobre todo porque en México la mayor parte de las mujeres trabajan en el sector servicios y el sector servicios pues fue de los más afectados, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho camino por hacer, tanto en redes de apoyo, en cosas de políticas públicas, que guarderías y demás, porque en el caso de la mujer sí, como que somos emprendedoras, pero también esto hace que una gran parte trabaje en informalidad y pues obviamente y hay mayor peso con el trabajo, en la casa, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que ya no le sigo, porque si no aquí nos quedamos otros 40 minutos más platicando, pero sí, yo también cierro con esa idea de, bueno, muchas felicidades a todas las mujeres que nos están viendo y a los hombres, pues también apoyar, ¿no? Apoyarnos mutuamente. Oh, sin duda. Muchísimas gracias, Gaby. Ese es el gran mensaje. Muchas gracias. Además, ya nos dejaste tema para un siguiente programa, lo cual nos facilita el camino a todos. Pues no nos queda, Marta, más que darle gracias a los que se han conectado esta vez con nosotros. Y muchísimas gracias a ti, Gaby, por haber dedicado tiempo y espacio en tu agenda para compartir tan importantes pensamientos, reflexiones. Además, quedarnos con un buen sabor de boca. Y por supuesto, trabajar juntos, unidos, en un entorno de diversidad e inclusión, es lo de hoy. No hay duda. Esto es un deber ser y tenemos que hacer todo lo necesario porque así ocurre. Muy bien, pues muchas gracias. Martita, te dejo para las palabras finales y cerrar el programa. Adelante. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Gaby. A nombre de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, de CADEN y de RHTV, les damos las gracias por acompañarnos en este día y los invitamos a que nos vean el próximo mes en nuestro cuarto programa, Dios mediante, de Diálogos con Expertos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.